Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, y esta semana los acompaño en lugar de mi compañera Marina. Y en este nuevo episodio te contaremos sobre los lujos del vocero de Morena, lo último de la reforma judicial y qué podemos esperar el día de la elección y después de ella. También te contamos una noticia de Quinto Elemento Lab que muestra cómo el gobierno utiliza empresas fantasma para su propio beneficio. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Arrancamos el brunch con una historia de lujo, poder y mucha opacidad. La diferencia es que cuando yo fui empresario nunca fui corrupto como ellos. Nunca hice trampas, nunca robé como ellos. Arturo Ávila, diputado de Morena y actual vocero del grupo parlamentario, compró una casa valuada en $4.8 millones en Rancho Santa Fe, la zona más exclusiva de California, donde han vivido celebridades como nada menos que Bill Gates. No sé ustedes, pero yo había entendido que Morena defendía la austeridad, ¿no? La austeridad, lo he dicho varias veces, no es un asunto solo administrativo, sino de principios. Hay que practicar la austeridad republicana, juarista, y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Lo interesante, o más bien preocupante, es que hizo la compra justo cuando una empresa fundada por él tenía cuentas bloqueadas en México. Además, Ávila ha estado involucrado en negocios con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, específicamente en la venta de vehículos militares, a pesar de que ese régimen es señalado por violaciones a los derechos humanos y prácticas represivas contra sus opositores y críticos. Y esto no es nuevo. El diputado de Morena ya había obtenido contratos millonarios durante administraciones pasadas, las mismas que él ahora critica. Sí, en los gobiernos que Morena llama como del PRIAN. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, con los detalles de esta importante investigación. Arturo Ávila es un personaje polémico. Como diputado federal de Morena, se instaló como vocero de esta bancada del grupo mayoritario y pues su visibilidad en los medios de comunicación ha sido muy relevante en los últimos meses porque se ha presentado a muchísimas mesas de debate en diversos noticieros y estaciones radiofónicas, las principales de este país. La figura de Arturo Ávila ha sido bastante prominente por el mismo aliado que tiene en Cámara de Diputados, que es Ricardo Monreal, quien hace unos días pues le dio este espaldarazo y dijo que puede ser uno de los candidatos a la gubernatura de Aguascalientes. Entonces, pues eso todavía le inyecta mucha más visibilidad al personaje de Arturo Ávila. Parte de lo que nosotros revelamos en Mexicanos contra la Corrupción, pues por supuesto lo más vistoso es esta casa de $4.8 millones que adquirió en 2024, pero también hicimos un perfil de toda su trayectoria empresarial en la cual pues nos dimos cuenta que en efecto político había fundado al menos 16 sociedades desde el 2000 a la fecha y que en algunas de ellas inclusive participó junto con Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, el perfil de él como empresario pues tiene que ver con que ha incursionado en ramos como la manufactura de artículos militares, vehículos, que es quizá lo más vistoso, y también encontramos que justamente en este ramo militar, una empresa vinculada a Arturo Ávila y a su grupo IBN Industrias Militares vendió 10 vehículos al gobierno de Nayib Bukele en octubre de 2021. Dentro de las publicaciones dejamos verter mucha más información acerca de los vínculos que también
también Ávila ha tenido con políticos y con mandos de alto nivel, por ejemplo, de la Sedena. Vimos que prácticamente tuvo una especie de derecho de picaporte con el general Salvador Cienfuegos, quien le prologó un libro 3 meses antes de que le otorgaran un contrato de aproximadamente 20 millones de pesos en la Sedena, justo antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto. Y también observamos que ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues con su grupo IBN Industrias Militares, pues tuvo acceso al general Luis Crescencio Sandoval. Así que hablamos de un personaje que ha logrado juntar estos dos mundos, ¿no? Por un lado la política y por otro lado pues también el tema empresarial. Él ha dicho en diversos medios de comunicación que dejó la empresa en enero de 2024, pero pues en anteriores ocasiones, cuando fue, por ejemplo, funcionario federal en la Secretaría de Gobernación a finales de 2022, pues vimos que eso no fue obstáculo para que él siguiera siendo presidente de esta empresa IBN Industrias Militares. Observamos que hay pues diversas inconsistencias, una de ellas en las que él publicó la imagen de la compra de la casa de San Diego, en donde en principio dice que el valor de la adquisición fue de 80,400,000 pesos, pero a las horas da una declaración ante medios de comunicación y expresamente dice que solamente pagó el 25% del valor, algo que nos generó pues muchas suspicacias, ¿no? ¿Quién paga el 25% del valor de una propiedad en Estados Unidos? Y otras de las inconsistencias que ha mencionado, él ha dicho que, bueno, en efecto dejó de ser socio de su empresa IBN en enero de 2024, pero pues justamente dejó esta empresa en medio de un bloqueo de cuentas que nosotros documentamos. Coincide exactamente en ese periodo y hay que decir algo, él ha comentado mucho que no ha tenido conflictos de interés, que por eso se ha despegado de la actividad empresarial. Justamente en enero de 2024, cuando él deja su empresa, él estaba en un proceso de intercampaña, cuando estaba haciendo campaña para ser diputado federal de Morena, que bueno, no lo consiguió mediante el voto, pero fue designado por la vía plurinominal. Pues esos son algunos de los temas y de las declaraciones que hemos visto que nos ha tocado contrastar en los últimos días. ¿No les parece increíble lo que algunos entienden por austeridad? Bueno, ahora en otros temas estamos a un día de la elección judicial, que se llevará a cabo este domingo 1 de junio. El 1 de junio tú vas a votar por un nuevo poder judicial. Y hay que decirlo claro, todo el proceso ha estado lejos de ser transparente. Desde la sobrerepresentación que logró Morena en 2024, pasando por la aprobación express de la reforma judicial, hasta una selección de candidatos pues caótica y poco clara. Todo pinta para una jornada electoral que deja más preguntas que respuestas. Y para entender mejor el recuento de los daños de este proceso, escuchemos a Rafael Castellanos, abogado y analista jurídico de MSCI. El recuento de irregularidades podría comenzar con la polémica aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Una abrumadora mayoría que no les alcanzó en el Senado. Sin embargo, eso no fue problema. La coalición en el poder logró sumar el voto de 2 senadores perredistas que se quedaron sin partido y del entonces panista Miguel Ángel Yunes, quien por cierto, en ese entonces enfrentaba un proceso penal que luego de la votación no ha tenido seguimiento. También recordemos la conveniente ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, que estaba en Campeche supuestamente porque la fiscalía de ese estado detuvo a su padre unas horas antes de la votación. La aprobación por los congresos locales también fue irregular, 17 estados en menos de 24 horas. A pesar de la importancia y la complejidad, tiene el récord de ser la aprobación de una reforma constitucional más rápida en la historia legislativa. Propiamente durante el proceso de la elección judicial podemos destacar el apresurado proceso de evaluación realizado por los comités de evaluación de los 3 poderes. Una semana antes del cierre de la convocatoria había registradas menos de 5,000 personas, pero en los últimos 5 días, después de una campaña realizada desde el gobierno, se registraron cerca de 45,000 personas más. Los comités de evaluación tuvieron apenas 2 semanas para revisar y seleccionar a los aspirantes. En enero, además, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron porque no podían ignorar las suspensiones judiciales otorgadas por el propio Poder Judicial y al mismo tiempo acatar la instrucción del Tribunal Electoral de reanudar el proceso. Al final, el Senado fue quien definió las candidaturas del Poder Judicial mediante otra tómbola. El presupuesto para organizar la elección también fue polémico e irregular.
el INE recibió menos de la mitad del presupuesto que solicitó. Esto tuvo como consecuencia que se instalaran menos de la mitad de las casillas que se instalaron el año pasado y que no habrá conteos rápidos ni programa de resultados electorales preliminares. Esto significa que tardaremos hasta 12 días en conocer los resultados finales. La falta de recursos, las prisas y la improvisación también llevaron a tomar decisiones inequitativas en la distribución de los cargos a elegir y en el diseño de las boletas electorales. Se ha dicho, nuestros votos no contarán lo mismo. Quienes votan en la Ciudad de México, en algunos distritos, podrán elegir a jueces especializados que tienen competencia en todo el país y que deberían ser elegidos a nivel nacional. A pesar de todo lo anterior, las irregularidades más graves son la inclusión de candidaturas que no cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad e idoneidad que establece la Constitución y la existencia de candidaturas únicas en donde la elección es un mero trámite sin competencia. Es decir, no hay elección, son meras designaciones desde el poder público. Estos dos problemas reflejan claramente el mal diseño en el proceso de la elección. Finalmente, destacar la existencia de acordeones con listas de candidaturas por las cuales votar que son abiertamente ilegales porque están respaldados e incluso difundidos por funcionarios públicos, dirigentes o integrantes de partidos políticos que tienen prohibido hacer campaña en favor de alguna candidatura. Incluso el INE ya solicitó a la Fiscalía su intervención por estos actos ilegales y solicitó medidas cautelares para tratar de detener la distribución de estos acordeones ilegales. A la lista de irregularidades habrá que sumar las del día de la elección, las del cómputo, la publicación de resultados y la entrega de constancias de mayorías, así como la resolución de los medios de impugnación que conocerá el Tribunal Electoral. En fin, seguiremos documentando lo que suceda con la elección judicial que hasta ahora está marcada por la improvisación, las prisas y las irregularidades. No cabe duda que la elección judicial en México está llena de irregularidades que no solo ponen en duda su legitimidad, sino que también reflejan problemas de fondo, problemas profundos en el sistema de justicia. Cambios abruptos en las reglas, vigilancia controlada por el gobierno y candidatos seleccionados sin la menor transparencia, algunos hasta por sorteo. Todo esto ha complicado el proceso, que además no tendrá resultados preliminares. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, nos comparte un análisis sobre este complicado asunto. La batalla sobre la reforma judicial que permitirá la elección de ministros, magistrados y jueces está perdida. La perdimos cuando el Tribunal Electoral, violando la Constitución, le entregó a la coalición morenista el 74% de los asientos en el Congreso cuando solo tuvo el 53% de los votos. Lo que se perdió en realidad fue la independencia del Poder Judicial y su capacidad para ser un contrapeso a los otros poderes. Ya nada se puede hacer para revertir esta pérdida democrática y con 5, 10, 20 o 30% de participación, el oficialismo tendrá en sus manos al Poder Judicial, un botín político que nadie imaginó. El voto no definirá quién llegue a los puestos. Los resultados de participación ciudadana y de los ganadores se definirán fuera de la vigilancia ciudadana. Se puede votar, es cierto, en la esperanza de que lleguen los mejores, una tarea titánica por el desconocimiento que tenemos de los contendientes. 3,400 candidatos repartidos en 6 boletas y solo a nivel federal. Se puede protestar acudiendo a las casillas y anulando el voto, como ocurrió en Bolivia, en donde en 2017 el 65% de los votantes anuló su voto. Alternativamente, podemos ir y abstenernos a manera de protesta y como último recurso para decirle a nuestros gobernantes y legisladores que no creemos que las elecciones serán equitativas, imparciales, justas y con el más mínimo nivel de certeza que nuestro voto cuente y se cuente. No habrá certeza por muchos motivos. Por ejemplo, las reglas fueron cambiando durante el proceso electoral, las autoridades no han sido imparciales, los ciudadanos no contarán los votos, el voto no será libre porque no podemos distinguir entre los candidatos, no tendremos los resultados sino hasta 10 días después de la elección, las boletas utilizadas no serán invalidadas y estas son apenas algunas de las razones por las que la elección judicial es una farsa en forma y fondo. Y aprovechando, les recordamos que semanalmente pueden leer su columna A Juicio de Amparo. Y bueno, volviendo al tema, este 2 de junio
no esperes resultados inmediatos. El recuento de votos de la elección judicial podría tardar hasta 2 semanas. Y lo preocupante no es solo el retraso, sino quién va a contar los votos y cómo. Esto es preocupante porque podrían inflarse los datos de participación para hacer ver que esta aventura judicial fue un éxito. Y ojo, es muy probable que los nombres que Morena repartía en sus listas, en sus acordeones, terminen siendo los ganadores. Sobre esto, escuchemos un breve análisis del exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. El 2 de julio nos despertaremos en la zozobra de no saber bien a bien cuántas personas fueron a las urnas, cuántos votos se emitieron, por quiénes se emitieron y desde luego no sabremos quién ganó. Los datos de participación me parece que se inflarán para demostrar que esto fue exitoso, que esta aventura gubernamental fue exitosa, pero sabremos quiénes ganaron 10 días después si las cosas marchan razonablemente bien. Será muy grave esos 10, 12, 15 días que quienes vayan a hacer el recuento, en donde los vayan a hacer, con los métodos que hayan decidido hacerlo, nos emitan los datos. La segunda cuestión, la segunda sorpresa, será que veremos que aquellas personas que estaban señaladas en los acordeones, en estas listas que Morena y sus aliados han estado distribuyendo entre la población, se reflejaron en los candidatos ganadores. Creo que nos mostrarán que efectivamente la maquinaria morenista arrasó en las elecciones, si esto tiene algún sentido, y que sus juzgadores son aquellos que el pueblo bueno y sabio decidió poner. Me parece que aquí todavía la población no verá el desastre que es la reforma. El desastre de la reforma me parece que lo estaremos viendo hacia finales del año, cuando las nuevas autoridades judiciales tomen sus posiciones, generen un enorme rezago, alarguen los ya de por sí complejos tiempos de la justicia. Pero me parece que el verdadero efecto lo veremos dentro de un año, cuando desafortunadamente nos demos cuenta del incremento de la impunidad, del incremento de la corrupción, del incremento también de la incapacidad para resolver los juicios. Como se dice ahora, disfrutarán lo votado quienes estén en los cargos, disfrutarán lo votado quienes creyeron a ciegas en la propuesta del presidente López Obrador. Todos los demás nos lamentaremos de este proceso, de esta elección y por supuesto de lo votado. Y para tu croissant informativo de esta semana, hablemos de Fantasmas del Erario, una investigación realizada por Quinto Elemento Lab que revela cómo en las últimas 2 décadas el gobierno federal entregó al menos 11,400 millones de pesos a más de 400 empresas fantasmas. ¿Se imaginan? Es una muestra clara de cómo el dinero público puede desaparecer sin dejar rastro, al menos en papel. Pero para explicarnos a fondo esto, escuchemos a la periodista Violeta Santiago. Hola, soy Violeta Santiago de Quinto Elemento Lab, donde publicamos Fantasmas del Erario, una serie de reportajes donde revelamos cómo en las últimas 2 décadas al menos 11,400 millones de pesos de dinero federal fueron entregados a más de 400 empresas fantasma. Estas compañías sin empleados, sin oficinas o sin capacidad de realizar aquellas cosas a las que se decían dedicar. A partir de un trabajo de datos, documentación y reporteo, encontramos cosas verdaderamente graves, como que casi la mitad del total del dinero estaba destinado a salud, educación e infraestructura. Es decir, más de 5,000 millones de pesos iban a hospitales, escuelas, carreteras, que en el peor de los casos nunca se construyeron y en el mejor sí se hicieron, pero con retrasos o con problemas de calidad. Así ubicamos casos, entre varios que documentamos, como el del ISSSTE en Coahuila, que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador contrató a una empresa fantasma para surtir hospitales de equipo médico especializado, que también servía, entre otras cosas, para infundir quimioterapias para cáncer de ovario, mama o pulmón, y que nunca se entregaron. Además, la investigación muestra que esto no es un problema de un solo sexenio. Ocurrió con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y también con López Obrador. En cambio, encontramos que el mismo SAT ha contratado empresas fantasma. Se tarda en promedio 8 años en detectarlas, que en el sexenio pasado se desplomó la inhabilitación de
estas empresas y en los últimos años ha cancelado pagos de impuestos por más de 7,000 millones de pesos a estas compañías fantasma. ¿Por qué esta historia es importante? Porque hablamos de un sistema transaccional que ha operado de forma estructurada e impune, que causa afectaciones importantes a la población y que necesita ser visibilizada para exigir cambios reales. Por cierto, la serie Fantasmas del Erario está disponible en quintoela.org, en donde también publicaron la base de datos que armaron con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, con más de 3,500 contratos entre dependencias del gobierno y empresas fantasma, para que vayan a checarlo. Te invitamos a que revises todos sus reportajes. Con esto terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.